Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8:35. Transmitiendo canal Favor of God. Feliz día de las madres a todas las que pueden ser madres, las que pudieron tener en su pancita el privilegio de tener vida, las que no pudieron tener ese privilegio, pero también han sido madres. Hoy es el día para todas ustedes y les digo feliz día. Y también hay mujeres, hay niñas, hay adolescentes que son desde pequeñitas, ya están con la carga de ser mamás, porque a lo mejor les tocó en su hogar que los papás salieran a trabajar y ellas se hacen cargo de los hermanitos. Y de cierta forma, esas niñas están cumpliendo el papel de ser mamás. Así que para todas esas personas, mujeres, género femenino, que tienen este privilegio, feliz día. Amén. Y mientras hoy estaba preguntándole al Señor, al Espíritu Santo, ¿qué podía hoy compartir? Mi esposo me mete en cada brete, pero ¿qué podía compartir? Más que qué podía, era qué quería el Señor que yo compartiera, porque hay muchas cosas en el corazón, pero tenemos que hablar lo que Él quiere que hablemos. Amén. Y me llevó a Isaías. No me gusta mucho predicar del Antiguo Testamento, pero cuando el Señor dice, por acá es, amén, amén. Así que Dios me dé luz para poder compartir con ustedes y ustedes me puedan entender. Si no me entienden, me levantan la mano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar de esta manera. Entendiendo esto, desde que el mundo fue mundo, desde que Dios hizo al hombre y a la mujer sobre la tierra, en cuanto a el pecado se refiere, ¿qué es pecado? Rebelarse en contra de la voluntad de Dios y hacer lo que a nosotros nos parece que tenemos que hacer, dejando a Dios a un costado. El hombre de esta manera peca, porque al no conocer lo que Dios quiere, peca, erra el camino. Amén. Entonces, desde que el mundo es mundo, siempre en la sociedad donde hubo hombres y mujeres, se cumplen ciclos, que esos ciclos se van repitiendo cada vez que empieza un ciclo y se cierra, vuelve a repetirse lo mismo. En cuanto a los pecados de las personas. Sí es cierto que cada vez que va pasando la sociedad y va pasando los años, esos ciclos se van acentuando cada vez más fuerte y los pecados se hacen cada vez más groseros y más fuertes, pero no hay nada nuevo debajo del sol. En Eclesiastés 1:9, el Señor nos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eso dice la Escritura.
Vemos que en los primeros habitantes de esta tierra ya existió el homicidio, ya existió la envidia, ya existió la rebeldía. Y si seguimos leyendo, cuando Dios decide raer toda vida humana con el famoso diluvio, dice que los hombres llegaron a pecar de tal manera que a Dios lo colmó y dijo hasta acá. Y decidió mandar un juicio con agua. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Pero lo mismo que sucedió allá, incesto, violaciones, adulterio, robos, mentiras, deshonestidades, homicidios, violencia, etc. Lo mismo que sucedió allá se viene repitiendo y repitiendo. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cuántos pueden estar conmigo? Ahora, recordamos esto. El versículo, que es el versículo que se ha estado mencionando muchísimo en estos tiempos, en estos últimos mensajes, es el versículo estrella. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y después no termina ahí, porque mayormente nosotros decimos mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces explicamos lo que significa, no solamente conocimiento de Dios, sino conocimiento del tiempo que el pueblo estaba viviendo, ignoraba todo, entonces como no entendía, no sabía, fue destruido. Y nos quedamos ahí, pero el versículo sigue. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor dice: el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento a mi pueblo, conocimiento de Dios. Y dice por qué. Desechó el conocimiento que Dios da. Desechó la dependencia de Dios. Desechó entender los tiempos y preguntarle a Dios para que se lo explique si no lo ve. Y Dios dice que cuando hacen esto, cuando hicieron esto, yo te echaré del sacerdocio. Acá la Escritura dice que Dios dijo, yo te echaré del sacerdocio, pero en realidad también nosotros entendemos que cuando el hombre y la mujer deciden no mirar a Dios, no depender de Dios, ellos solitos se ponen la soga al cuello. Dios, dice la Escritura, no comparte su gloria con nadie. Y lo que para Dios es santo, y para lo que Dios es inmundo, es inmundo. Dios no es como nosotros, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿No es cierto? Incluso se ha inventado este famoso dicho que dice: te voy a decir una mentirilla blanca. No hay mentirilla blanca, es mentira, punto, es pecado. Amén. Entonces Dios diciendo, yo te echaré del sacerdocio, pero es en realidad el hombre y la mujer tomando la decisión de decir, Señor, quédate ahí, yo misma me estoy sacando de ese privilegio que Dios me da, de poder dirigir mi familia. En este caso estamos hablando de los hombres, ¿no es cierto? Las mujeres somos o vicepresidentas. Y dice, porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. Esta parte nos olvidamos. Cuando nosotros decidimos poner a Dios a un costado, automáticamente no solamente nosotros somos los que solito nos ponemos en maldición, sino que también los que vienen debajo nuestro. Porque si yo no tengo la luz, si yo no estoy con el Señor, si yo no tengo la bendición, mis hijos no la van a tener tampoco. Porque ¿quién les enseña a los hijos a ser temerosos de Dios? ¿Quiénes? Nosotros los padres. Entonces, para no ser destruidos, necesitamos de Dios. Necesitamos conocerle, escucharle, estudiar su palabra y no solamente eso, obedecer. Cuando Joel estaba hablando, yo dije que se cállese entre mí porque me está soplando. No, pero no es que se calle. Fue la palabra que Dios te dio, fue confirmación de lo que Él ya me había dado en la prédica. Amén. Necesitamos obedecerle. Miren, algo que no tengo luz todavía para entenderlo, no tengo luz, pero yo te voy a decir algo. Cuando nosotros vemos personas que son dictadoras, personas que tratan mal a las personas que están debajo de ella, las personas que están debajo de ella caminan rectito, pero mira, rectito caminan. Y vos decís, ¿cómo pueden aguantar? ¿Cómo puede ser que el ser humano responda ante la tiranía, ante el maltrato? Recuerdo cuando mi papá no era cristiano, él decía unas palabras que se dice mucho en el mundo. Y decía, esa mujer le hace falta unos cuantos golpes. Entonces mira cómo va a respetar al marido. Mira aquella, la otra que estaba siendo golpeada, caminaba derechita y no decía ni mu delante del marido. Porque es un pensamiento que está en el mundo. Y se ve mucho en muchas actitudes y en muchas personas, incluso en países. Lamentablemente el ser humano responde muchas veces a este tipo de liderazgo. Pero Dios, Jesucristo, hombre, Dios mismo, mostró cómo era el liderazgo justo, misericordia, autoridad, ejemplo, disciplina, respeto a la persona. ¿Cuántos estamos entendiendo? Nosotros no podemos, dice Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no te amoldes a lo que el mundo entiende por autoridad, liderazgo, por lo que un padre tiene que hacer o una madre tiene que hacer. Amoldate a la palabra de Dios. Renovate tus pensamientos en la palabra de Dios. Para eso tenés que estudiarla y obedecerla. Amén. Porque todo lo que hagamos, hombres y mujeres, pasará a la próxima generación, a nuestros hijos. Aún aquello que no se ve. Aquello que tu hijo no lo ve, hay una influencia espiritual. Y luego esos hijos terminan haciendo
lo que los mayores estuvieron haciendo a escondidas, y uno se pregunta, ¿pero cómo se enteró? Es que ignoramos que somos hechos a su imagen y a semejanza, que somos personas hechas, espíritu, alma y cuerpo. No solamente tenemos alma y cuerpo, tenemos un espíritu. Amén. Entonces, todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que dejemos de hacer, todo lo que dejemos pasar, lo que nos callemos y aún lo que corrijamos, eso van a ser nuestros hijos, la generación que sigue. Entonces el Señor me llevó a ver una historia. Y cuando yo leí esta historia, yo dije, wow, pero esta historia es lo que estamos viviendo como sociedad, lo que muchos países están sufriendo. Y sin embargo, esto ya había pasado en una época antes de Cristo a Israel. Entonces el Señor me decía, el ciclo se cerró y cada generación vuelve a pasar lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces encontré que la palabra de Dios que me estaba mostrando me alerta. No hay peor tonto que ve un hoyo y va, se cae, porque va mirando, ¡pum!, se cayó. El hoyo era grande, todo el mundo lo veía. Entonces, nosotros hoy no somos de la categoría de los tontos. Somos hijos de Dios. Somos personas valientes que queremos dejar a un costado nuestros pensamientos y empezar a caminar o seguir caminando de la mano de Dios. Vamos a Isaías. Busquen Isaías capítulo 3. En esta oportunidad, Dios se había enojado con su pueblo Israel y había enviado un juicio. Porque Dios al que ama, castiga, dice la Escritura. Entonces, vamos a ver en el versículo 1. Vamos a empezar capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Dígame si esto no está pasando en muchos países. Están viendo cómo hacer reservas de agua potable para que la gente pueda tomar. Están viendo, hay países que no voy a mencionar los nombres, simplemente cada uno, si ve un poco de noticias internacional, sabe. Hay países que ni siquiera la comida, que es lo prioritario para poder sostenerse, pongan los celulares en vibración. Gracias. Para poder sostenerse, realmente no entra el alimento. Yo he sabido de países en que para comprar los alimentos primarios, de alimentos primarios como huevo, leche, harina, frijoles, como le dicen, o habichuelas, le dicen en otras partes, no, tienen que esperar un mes o 2 meses para poder hacer la compra de un paquete. ¿Me están entendiendo? Eso se está viviendo ahora. Y acá dice que Dios derramó, se enojó, dice, porque Él quitó de Jerusalén y de Judá
al sustentador y al fuerte, y todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, personas que cuidan y velan por el país. El juez justo, por supuesto, lo quita. El profeta, el que habla la palabra de Dios, el adivino y el anciano. Cuando yo leí estas palabras, le pregunté al Señor, Señor, ¿el adivino? ¿Qué tiene que ver el adivino acá? Y la persona que se le llama adivino es la persona, por ejemplo, se le puede decir un adivino, que ve que se está el cielo llenando de nubes espesas. Entonces la persona dice, me parece que se viene una tormenta, pero con rayos y centellas. Adivina lo que puede llegar a pasar. O sea, aún aquel que puede llegar a ver un poquitito, también el Señor se lo quitaba. El capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Dios le quitaba a estas ciudades, estas personas. Ahora fíjense, el consejero, el artífice excelente, el hábil orador, pero me llamó la atención el hombre de respeto. Yo estuve escuchando un predicador que lo bendigo, me gusta, estamos de acuerdo en cómo él interpreta la palabra, y realmente decía que se ha perdido el respeto, se ha perdido el pase de los adultos, de la sabiduría, de lo que es justo, de la honestidad, de la claridad, a los niños de la casa. Se ha perdido. Y dice acá que el Señor, al mandar este juicio, dice que sacó también al hombre de respeto. El hombre que todos respetaban porque siempre tenía algo que enseñar a las generaciones que seguían. Toda esta gente a mí me hablan que son personas necesarias para una sociedad, para que pueda funcionar una sociedad. Y Dios, cuando se enoja, quita todo eso. Díganme si en muchos países, prácticamente en lo que es todo el mundo, todos los países, no están teniendo falta de todas estas clases de personas. Es tan difícil poder encontrar un lugar que tenga todas estas características. ¿Sabes qué? Esas personas Dios las quiere preparar de ti y de mí. Él quiere hacer que esas personas seamos sus hijos. Y dice en el versículo 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Este predicador decía que en un momento de la historia de la humanidad, dijo, a alguien se le ocurrió decir que hay separar las generaciones por brechas. Entonces decían, los ancianos tienen que estar con los ancianos, los jóvenes adultos con los jóvenes adultos, los adolescentes con los adolescentes, los niños con los niños, y empezaron a dividir. Incluso esto se metió en las iglesias. Y realmente me llamaba la atención lo que este predicador decía, porque
decía, pero entonces, entre los jovencitos se van a decir cómo tienen que vivir la vida. Entre los niñitos van a saber y van a decir qué está bien y qué está mal. Miren, escuchen, si yo veo, por ejemplo, a mí me encanta hablar con los ancianitos. Cuando yo hablo con los ancianitos, los escucho quejarse. En mi tiempo, dicen ellos, yo no podía ni mirar a los ojos a mi padre cuando me estaba regañando, porque si lo hacía, ¡paz! Quejándose de lo que ahora estaban viendo, que quizás eran sus nietos, sus bisnietos. Ahora los que mandan son los niños. Los que mandan a ver si papá y mamá salen o van o vienen son los niños. Si vienen adultos a la casa, los niños se alborotan y no se puede charlar, no se puede hablar de nada, porque ellos toman las riendas de la casa. Está todo patas para arriba. Y entre los ancianitos, solo, pobrecitos, hay quejas y se sienten el último trasto de la casa. Hasta los niñitos haciendo callar al abuelo. ¡Cállate, viejo! El hijo, el padre del hogar, reprendiendo de una manera grosera, con falta de respeto, al anciano. Y luego los niños haciendo lo mismo con el abuelito. Realmente, hermanos, los adultos somos los que tenemos que enseñar el comportamiento, pasar la antorcha de la honestidad, del respeto a las canas, de qué se debe hacer y qué no para honrar a los mayores. Y nosotros tenemos que pasárselo a ellos. Está bien que tengan sus reuniones los jóvenes, porque hay temas que a lo mejor aquí, desde el púlpito un domingo, no se enseña, porque son temas que compete realmente a esa generación que están en el cambio de las hormonas y necesitan información. Pero esto no quiere decir que un joven no puede aguantar a un adulto. O no podemos hacer una fiesta, no podemos ver una película, porque el joven no soporta al adulto y se aburre. Y los niños de 10 años, de 9 años, se aburren. Miren, yo he encontrado muchas personas ser sabias, y ¿saben qué? Me di cuenta, tenían algo en común, las personas que sabían elegir las cosas de Dios. ¿Saben qué era lo que tenían en común estas personas? Les encantaba estar siempre metidas entre los adultos. Escuchar lo que hablaban, ver cómo se manejaban. Y eso las hicieron un paso más adelante que el resto. Y el Señor diciendo, como a manera de juicio, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Eso es una calamidad, hermanos. Eso es una calamidad. En donde mandan los inexpertos, mandan las personas que no saben nada y que necesitan la guía. Así lo planificó el Señor desde el principio. Amén. En el versículo 5 dice, y el pueblo se hará violencia unos a otros,
cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Cuántos países están viviendo este tipo de violencias? Realmente Dios está derramando juicio a muchas naciones. Porque se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, lo que dije antes, y el villano contra el noble. El villano es la persona de escasos recursos, se va a levantar contra aquel que tiene más recursos. Miren, en mi país, me quedé congelada cuando vi esto por televisión. No me enorgullece, pero pasa esto. Le estaban haciendo un reportaje, el periodista, a un ladrón. Y el ladrón estaba diciendo, sí, yo vivo de robar. Y así, con esa actitud, ¿no? Y de repente el periodista dice, ¿pero vos estás robando? Sí, estoy trabajando. Escuchen, en ese momento pasa una moto por detrás y no se podía hablar. Entonces el ladrón se da vuelta y dice, ¿ve ese se salvó porque estoy hablando con vos. Pero a ese no merece tener la moto que tiene. ¿Y por qué le dijo el periodista no merece tener la moto esa? ¿Por qué no? ¿Por qué la tiene que tener él y yo no? Así. Y en nuestros países pasan cosas risibles como esta. Ni hablar que no se puede ver programas televisivos. Ni hablar. Realmente se cumple que el villano estará contra el noble. Es tarea tuya y mía, amado de Dios, amada de Dios, pasar a nuestros hijos, a nuestras generaciones venideras, la palabra y el temor de Dios. Con ejemplo, primero. Miren, una vez me explicaron esto a mí y me sirvió. Porque hay personas que somos perfeccionistas y queremos todo perfecto. Entonces el que está al lado nuestro lo ahogamos, le sale úlcera de aguantarnos a nosotros. Entonces, una vez me enseñaron esto, que es verdad. El Señor ve con qué intención, qué es, cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Vivo la vida, bueno, mañana pido perdón. ¿Estás así? ¿O realmente estás, Señor, mostrame, Señor, te muestra, y estás con una actitud seria de decir, Señor, esto te lo tengo que dejar, esto tengo que dejar de hacerlo porque te ofende? Y buscar del Señor hasta dejarlo. Amén. Entonces, Él ve eso. No seamos perfeccionistas, porque jamás vamos a ser perfectos. Siempre vamos a tener algo que ofendemos a Dios y a los demás. Entonces, no te agobies. Proverbios dice, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio. ¿Por qué habrás de destruirte? Entonces te está diciendo el Señor, no podés añadirle a tu estatura un codo, no podés. Él mira la intención de tu corazón. Si estás tomando el camino del Señor como una religión y nada más, o realmente estás consciente de que Él está vivo y está queriendo tener una relación íntima contigo.
Amén. Y dice Levítico 19:32, les voy a leer lo que dice esa palabra, me encantó. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Eso es un mandamiento de Dios que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando mis hijos eran bebés y a veces no querían darle el besito a su abuelita. Entonces yo le decía, es tu abuelita, un besito en la mejilla. Nunca nos fuimos de su casa sin que nuestros hijos de bebé, ellos sabían, tienen que honrar a las canas. Más allá si están o no, si tienen afinidad con la criatura, ellos tienen de chiquitito que aprender. Hoy se dice, ay no, el nene no quiere, la nena no quiere, hay que esperarlo, vamos. Después te da un beso. No, nosotros somos los responsables y tenemos que enseñar. Hay veces que hay adultos que faltan el respeto a nuestros hijos. Y nosotros los padres no tenemos que permitir que nuestros hijos sean majaderos. Ah, pero tienen razón, él le faltó el respeto. No. Ustedes como papá le tienen que decir, ch, ch, ch. Es una persona adulta. Vení, llevarlo de la mano, apartarlo y enseñarle. Mirá, sí, hizo mal la persona, pero vos le debés respeto y nunca tenés que ponerte al tú por tú con un adulto. Amén. Cosas que por ahí se me vienen a la cabeza en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos a seguir leyendo en el versículo 6 y 7. Dice, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Esto es una actitud de la sociedad. Cuando la sociedad estaba perdida, buscaban entre la familia un referente a quien responder a la autoridad. Pero aún eso Dios le iba a quitar, porque aquella persona que ellos iban a buscar como referente para escuchar, aún esa persona le iba a decir, ¿qué te puedo yo? Si ni yo tengo pan, ni yo tengo para vestirme. ¿Cuántos están entendiendo? Yo vengo de un país latino y esto se usa mucho entre los latinos. Cuando hay calamidad en un hogar, buscan a un tío, buscan a alguien de afuera para ser el referente. Entonces escuchan a esa persona para ver si podemos poner un poquito de orden en casa. Aún eso Dios quitará. Cuando no le escuchamos a Él, cuando le apartamos de nuestro lado. En el versículo 8 dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La lengua. ¡Qué bárbaro! Fue destruida una ciudad por la lengua de los habitantes. Y de acuerdo a lo que hablaban, obraban. Si estás diciendo palabras que no están de acuerdo al corazón de Dios, corregilo. No sea
que el Señor se enoje. Amén. Porque estamos, hermanos, en los últimos tiempos. Todas las señales están cumplidas. No podemos decir, ya lo aprenderé. Porque nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Amén. Así como es amor, también dice basta. Amén. Dice en Ezequiel 11:5: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo lo he entendido. Claro, de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Entonces Dios le dice acá, así habéis hablado, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Y más clarito lo dice en Números 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. De acuerdo a lo que hables, de acuerdo a lo que digas, así será. Así lo hará. ¿Qué habla tu boca? ¿Qué dice? ¿Qué habla? ¿Maldice? ¿Humilla? ¿Pervierte? ¿Reprocha? ¿Se queja? Está bien, a veces nos podemos quejar, pero inmediatamente corregilo. Amén. Tenemos ejemplo en el salmista. Empezaba, Señor, te olvidaste de mí. Todas tus saetas cayeron sobre mí, pero yo sé quién eres tú. Y ahí empieza el salmista a decir y a recordar las maravillas de Dios. Cuando termina el salmo, termina alabando y adorando al Señor. No está mal que nos quejemos, pero no te quedes ahí nomás. Seguí y transformá la queja en adoración, en reconocimiento a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Fíjate que Dios trajo juicio por lo que las personas hablaban y lo que decían. Tenemos el ejemplo en nuestro maestro. En Juan capítulo 12, versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre lo ha dicho. Nosotros tenemos que hablar lo que el Padre dice. ¿Dónde lo vamos a leer? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a conocer? Su palabra y en su presencia, porque Él habla. Amén. Gloria a Dios. Versículo 9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y esto también está pasando en los pueblos. Dice que los rostros muestran y testifica en contra de ellos. Porque como Sodoma publican su pecado. No hay problema, no hay problema. Hablan, dicen, es que la vida tiene que vivirse. Se han hecho canciones acerca de esto. Si yo no le hago mal a nadie, viva la vida. Eso es necio, es necedad. Por eso los pueblos, nuestras
naciones están sufriendo como están sufriendo. Estamos en realidad, porque eso es el sufrimiento de nuestra gente, no es ajeno a nuestros corazones. ¿Cuántos estamos orando por nuestros países, por nuestros seres queridos que todavía no caminan de la mano del Señor? Versículo 10, hay una bendición. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ante todo esto que Dios en una nación, en una ciudad, puede derramar juicio, le dice al profeta, decile al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. A mí me dice, la persona que es justa delante de Dios es que camina en dependencia de Dios. Amén. Versículo 11. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y acá una vez más vemos lo que Jesús nos enseñaba. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Si sembras una semilla mala, no esperes frutos buenos. Porque si sembrás, ya está sembrado, y en la mitad, ¡ay, me arrepentí! Las consecuencias se viven, porque el fruto va a nacer. Ahora quita la semilla mala y poné la semilla buena. Es la palabra de Dios. Para que nazca fruto bueno. Esto es la ley de lo que sembramos cosechamos. Dios mira el corazón y perdona el pecado, pero no nos podemos salvar de los frutos de ese pecado. Tenemos que vivirlo, como dicen en España, hay que comerlos con patatas. Hay que aceptarlo. Es tu elección y la mía. Sembraste, cosechás. Pero ahora sé sabio, no te enojes. Empezá a sembrar la buena semilla para empezar a sembrar, a cosechar los buenos frutos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Para terminar el versículo 12, pero no voy a compartir un pedacito de la Escritura, de otra parte de la Escritura, pero para terminar todavía no termina la prédica, Miki. Los opresores de mi pueblo, dice, son muchachos. ¿Y qué dice? Y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. O sea que dentro de lo que Dios se enoja, miren lo que dice, muchachos son los opresores y las mujeres son las que mandan, las que lideran. Y el Señor acá me decía, mujeres del Señor, no entremos en juicio. El Señor mandó a que la mujer se sujete al esposo, a las autoridades, a Dios. Si estás soltera, a tus padres. Y cuando la mujer falta el respeto, cuando la mujer tiene autoritarismo, cuando la mujer es la que manda en la casa, estás en el juicio de Dios. Porque esa no es la voluntad de Dios. Dice, pueblo mío,
Este tipo de personas, los muchachos que oprimen a mi pueblo y las mujeres que enseñorean, dice, estas dos clases de personas que te guían, te engañan. Esa no es la voluntad de Dios. Y tuercen el curso de tus caminos. Hoy es el Día de las Madres. Por eso voy a dedicar un momentito chiquitito para dejar establecido como mujeres qué es lo que Dios espera de nosotras, para que seamos bendecidas, bendecir a nuestras próximas generaciones y no ser destruidas. ¿Cuántos estamos entendiendo? Primera de Pedro, y ahí terminamos, Primera de Pedro, capítulo 3, fíjense, fue Isaías capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La conducta es el comportamiento, son las reacciones, las maneras de actuar de una mujer que tiene de acuerdo a lo que está pasando alrededor. ¿Querés ganar a tu esposo? Antes que tu esposo, ¿querés ganar el favor de Dios? ¿Querés ganar la bendición de Dios que no solamente viene a tu vida, sino que sigue a los hijos? Entonces, no mandes. No mandes. No mandes. Actúa como una vicepresidenta, no como la presidenta. Actúa reconociendo al marido que has elegido, porque eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Yo, hermanas, hermanos, con mucha tristeza tengo que decir, pero por muchos años de mi cristianidad no respeté a mi esposo. Con o sin razón, no le importa al Señor eso. Él manda a que nosotras tenemos que respetar a nuestros esposos, sujetarnos a ellos. Y yo les pedí perdón a mis hijos. El otro día se los volví a pedir a mi esposo. No quiero que esto sea influencia para tu vida, porque soy, después de mi esposo, la líder aquí, visible, en esta congregación. Entonces yo pido perdón. Fueron muchos años de no entender. Por eso ahora yo corto toda maldición. Toda maldición que puede llegar a pasar a los que yo influencie. En el nombre de Jesús. Y declaro que las mujeres que van a estar debajo de mí van a ser mujeres que respeten a sus maridos, mujeres que honren a sus esposos. Recuerdo, este predicador decía
¿Saben qué difícil que es liderar un hogar cuando hay una esposa que cuando el marido se equivoca, está ahí, dele de decir, y le dice, y le dice, y le dice, y mira lo que hiciste, y mira que ahora lo que estamos viviendo, y por tu necedad, y porque no me escuchás, y pum, 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 pum. Le hacemos literalmente la vida miserable a nuestros maridos. Cuando ellos quieren corregir a nuestros hijos y nosotras se lo impedimos. Nosotras los paramos. Nosotras nos enojamos. No es así. No estamos hablando cuando el hombre se pasa y hace violencia y ya estamos hablando de otro tema. Estamos hablando cuando hay una corrección correcta de disciplina en la palabra de Dios. Cuando hay amor en esa corrección del papá. No nos metamos. Honremos nuestros esposos. Bendigámoslo. Muchas de las cosas que mis hijos pasaron fue por el ejemplo que estuvimos dando, que yo estuve dando. Muchas bromas que mis hijos le hacían a su padre fue porque veían que su madre no respetaba a su padre. Pero yo lo corto en el nombre de Jesús y declaro que mis nietos, ni secuelas de todo esto. Declaro que los hijos de ustedes que están siendo influenciados por nuestro liderazgo van a ser hijos que brillen, hijos que respeten a su padre y a su madre. Mujeres, bendice este día corrigiendo lo que está mal, aprendiendo por si todavía no te toca, pero ya pronto te casarás. Amén. Todos aquellos que están de acuerdo con lo que he predicado, le invito a que venga adelante. Juntos oremos, honremos.